Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en unirte a nosotros, escríbenos a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Muy buenas a todos y bienvenidos a Radio Alimaña. En esta primera entrega vamos a hablar de un cantante, quizás el más icónico de todo el mundo de la salsa. Un hombre que comenzó en la pobreza y acabó en la miseria, pasando, eso sí, por el Olimpo latino, recorrido que conocen muchos de los rostros más conocidos de la música popular. Este hombre, cuya historia de fama está salpicada de numerosas tragedias, no es sino Héctor Juan Pérez Ruiz, más conocido como Héctor Lavoe. El cantante de los cantantes, el cantante de la gente, la voz. Héctor Lavoe es una verdadera leyenda, y un traje quizás demasiado grande para este primer episodio de Radio Alimaña, programa que le debe el nombre y nosotros sus integrantes le debemos mucho más. Mi compañero Carlos Blanco y yo, Pedro Ramírez, le presentamos este podcast Radio Alimaña. Sintonizadla, por favor. Nuestro protagonista nació en 1946 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Desde pequeño bebió de las influencias musicales de su isla de la mano de su padre, músico como él. Su madre, por su parte, murió cuando Héctor solamente tenía 3 años, dejando la primera herida en su corazón. A los 17, el jíbaro decidió hacer las maletas e ir a probar suerte en el mercado musical de la Gran Manzana de Nueva York. Lavoe tenía ya claro que él tenía que ser cantante, cosa que no agradaba a su padre, quien había pensado en el saxofón como el instrumento ideal para su hijo. Tras ir de aquí para allá, conoció al dominicano Johnny Pacheco, quien le recomendó grabar con la orquesta del jovencísimo Willie Colón. Con el del Bronx facturó más de 10 álbumes, en un periodo, el de 1967 a 1974, en el que conoció su mayor adicción, la heroína. Tampoco escatimaba en compañías femeninas. Mujeriego como pocos, Héctor dejó por esta época un hijo, José Alberto, del que no se llegó a ocupar. Las primeras consecuencias de su consumo, así como algunas otras circunstancias, rompieron la relación entre Colón y Lavoe, que inauguró entonces su carrera solista con el LP La Voz. Fue en esta época en la que, una vez todos los focos se situaron sobre su persona, se convirtió en el cantante de los cantantes, en el máximo representante de la salsa. Como tal, siempre encabezaba los conciertos de la Fania All Stars, grupo oficial de su discográfica, que aglutinaba a los dioses del género. Hacia comienzos de los 80, sin embargo, la salsa comenzó a flaquear. Ya no levantaba tantas pasiones y la Fania dejó de ser la máquina de billetes de principios de los 70. En 1988, Lavoe contrajo SIDA a causa de una jeringuilla infectada. Tras ello, su carrera cayó en picado. Un año antes, su hijo Héctor Jr. había fallecido mientras manipulaba un arma de fuego. Lavoe para entonces se encontraba en una profunda depresión que acabó con un intento de suicidio en 1989. Se salvó de milagro, pero su capacidad vocal quedó arrasada por la tragedia y el abuso, algo que se hizo patente de manera trágica en el concierto de las Fania All Stars de 1990. Ese 2 de septiembre, Héctor se quedó sin voz. 3 años más tarde moriría olvidado en un pisito de Queens debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad que padecía. Bueno, pues buenas, Carlos. ¿Qué tal, Pedro? Pues nada, hoy nos reunimos aquí en este primer episodio de Radio Alimaña para discutir un poco sobre la vida y sobre la muerte de este artista, Héctor Lavoe. Vamos a empezar ahora un poquito con los dos biográficos, pero antes queríamos introducir un poco el artista y un poco cómo nosotros llegamos hasta él. Es una historia un poco, pues eso, de cómo alguien llega a un artista. Simplemente, yo recuerdo que por esa época escuchaba así también música de cumbia, sobre todo también música de cumbia más moderna. Y empecé a investigar un poco sobre también artistas más antiguos y recuerdo que escuché la canción de Pedro Navajas, creo que era la canción de Pedro Navajas de Rubén Blades y Willie Colón, y yo recuerdo que te la mandé y ahí ya tú investigaste por tu cuenta. Yo, pues, como hace mucha gente ahora, supongo, me metí en el perfil de Willie Colón, que es uno de los artistas que más ha colaborado con Héctor Lavoe,
Y nada, me empecé a escuchar sus primeros discos y ya pues en torno al cuarto o al quinto, en Cosa Nuestra, me acuerdo perfectamente del disco, dije, ¿quién es este hombre que está cantando? Que me está encantando. O sea, yo quedé completamente extasiado por su voz, por la brillantez de su voz, por cómo era capaz de llenar toda la grabación con ella. Y nada, y le mandé el disco a Pedro para que él también lo escuchara. Yo recuerdo que la primera vez que lo escuchamos fue un flip, la verdad. O sea, yo fue escucharlo y pues eso, ver algo, ¿no? Algo distinto a la manera de cantar y bueno, ya se convirtió en un referente para todo nuestro grupo nuestro grupo de amigos. Lo que estábamos comentando, que es el único artista así que podemos poner cuando quedamos para beber, porque nuestro grupo de amigos, bueno, pues escucha también más rap, más trap, más reggaetón y tal, y es el único punto en común que tenemos con ellos. Somos por un lado los raritos del grupo, pero bueno, esto sí que lo toleran. Y nada, pues ¿tú tienes algo más que comentar de esas primeras experiencias? Yo suscribo todo lo que has dicho, firmo debajo y ya podemos empezar con... Yo como anécdotas y... Bueno, anécdotas... yo recuerdo ir también disfrazado conseguir disfrazarme de Willy Colón y un colega mío de Héctor Lavoe y recrear la portada del disco La Mato. Con esto comenzamos la biografía de este Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, un cantante que nació en Puerto Rico bajo el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez, concretamente en Ponce, en el barrio de Machuelo, abajo de la Cantera, el 30 de septiembre de 1946. Fue uno de los 8 hijos que tuvieron Francisca Martínez y Luis Pérez. Y bueno, pues una vida que desde el principio estuvo marcada por la tragedia y que, bueno, al final también pues estuvo bastante marcada por esto. Según fuentes consultadas, pues en los primeros años de su vida muere su madre. Algunas fuentes dicen que fueron a los 3 años, otras fuentes que dicen que fue a los 7 años. Y esta pues fue la primera relación con la muerte y con la tragedia que tuvo este artista. Después de esto, bueno, una familia llena de músicos, o sea, una familia impresionantemente, o sea, en los archivos es que te encuentras muchísimas cosas. Familia llena de músicos, su padre, por ejemplo, todo esto empieza, la tradición familiar se supone que empieza con su abuelo, que era un trovador, era un cantante de canciones populares. Su tío, que tocaba el tres, que es un instrumento cubano, de una guitarra metálica cubana. Su madre, Pachita, también cantaba y la gente pues decía que tenía una voz preciosa. Y su padre, que también pues era un guitarrista, también en agrupaciones locales. Entonces, pues eso, viniendo de esa familia, muy mal tenía que irle para acabar teniendo algún tipo de relación con la música. Entonces, bueno, su padre se cuenta también que le intentó dar instrucción musical, quería que tocara el saxo y lo metió a una escuela de música, llamada Escuela de Música Juan Morel Campos, pero bueno, él desde el principio empieza a escuchar artistas como Dilio González, como Cheo Feliciano, como Daniel Santos, Jesús Sánchez Eraso. Bueno, aquí realmente, en plan, según los archivos que consultas, todo el mundo va poniendo artistas. Uno de ellos, bueno, el Jesús Sánchez Eraso se conocía como el Chuito de Bayamón. Y bueno, él al final se siente muy empapado de toda esta música, todos esos cantantes clásicos caribeños. Y pues toma este fraseo, todo este tono melodioso de estos cantantes, el tono melodioso jíbaro característico. A colación de ello, yo creo que también hay que destacar que ya en sus años de fama, él siempre lleva a Puerto Rico por delante y para muchos puertorriqueños que vivían en Nueva York, Héctor Lavoe era lo mismo que Puerto Rico, él era la representación perfecta de lo que era Puerto Rico. Sí, esto realmente es muy interesante cómo se asocia a este artista a Puerto Rico cuando luego él, bueno, como ya contaremos, acaba viviendo en Nueva York. Por comentar unas cuantas cosas, bueno, él a los 14 años decide dejar... Bueno, es que no está tampoco muy claro porque es una época un poco así que no hay demasiada documentación, pero más o menos a esta edad de los 14 deja el saxo, que es el instrumento en el que le inscribe su padre en la Escuela de Música Morel Campos,
y se mete a cantar en un grupo de Puerto Rico donde le consiguen llegar a pagar $18 por noche, que para ser un chaval de 14 años no es poco. Y nada, y esto pues es un poco su relación con la música y sus comienzos musicales en su ciudad natal, en Puerto Rico. Poco después, a los 17 años, abandona definitivamente la isla y se muda a Nueva York el 3 de mayo de 1963. Su padre, hay que decir que no estaba nada de acuerdo con esta decisión, ya que Héctor tenía un hermano mayor que con anterioridad había viajado a la Gran Manzana y había muerto. Yo creo que hay algunas fuentes que dicen que murió de una sobredosis y otras que muere en un accidente de tráfico. Yo creo que no está del todo claro. Y en Nueva York le recibe su hermana Priscila, que vivía... Él se muda, concretamente, para ir situando cronológicamente, él se muda el 3 de mayo del 63. Sí. Y esto, que le recibe su hermana Priscila. Uh-huh. Y esto, le recibe su hermana Priscila, viven en el barrio, en el Harlem latino de la ciudad, y posteriormente algunas fuentes dicen que esto fue durante la primera semana de su vida en Nueva York y otras dicen que esto ocurrió meses después. Le invitó su amigo de la infancia, Roberto García, a un ensayo con su sexteto. Cuando llega al bolero, Sus ojos, un bolero que es muy, muy famoso, el vocalista que lo estaba haciendo estaba desafinando y Héctor se dio cuenta, él que era un gran fan de este tipo de canciones y se las conocía todas prácticamente de memoria. Entonces, en ese momento, le señaló el error al vocalista y se ofreció a enseñarle cómo se hacía. De esta manera, Héctor se subió al escenario y cantó el bolero de una manera perfecta, exquisita. Y todo el mundo que estaba presente se quedó completamente extasiado ante tal actuación. Veo que te gusta mucho la palabra extasiado. No, pero de esto un par de cosillas a comentar. Bueno, esto está claro que es una leyenda que está obviamente mitificada. Tampoco está claro. Pues por ejemplo aquí se dice que lo hizo con buena fe. Es cuestionable que lo hiciera con buena fe porque al final le ofrecieron el puesto de la banda y él lo aceptó. Uh-huh. Pero lo que decías de que él se las sabía todas es que en unas declaraciones que hizo Willy Colón relativamente recientes, él destaca sobre todo el portento vocal de este artista, pero algo que le sorprendió es su enciclopédico conocimiento del arte de otros cantantes. De Gardel Santos, de Ramito, de Chuito el de Bayamón, que ya comentábamos antes, de Bobby Capó, del mitiquísimo cantante cubano Benny Moré. Entonces, él comenta que la Boe lo sabía todo. Entonces, claro, no sorprende demasiado que él supiera cantar a la perfección este bolero, ¿no? ¿Cómo era el bolero? Tus ojos, el bolero. Uh-huh. Vale, pues de estos primeros años tenemos que estuvo participando en varias agrupaciones. Algunas como la Orquesta New York o un poco antes Caco All Stars, que fue el primer grupo en el que participó, que estaba liderado por Francisco Caco Bastar, percusionista. Con este grupo logró grabar como primera voz en 1967 en un disco que saldría a la luz al año siguiente, pero que no hemos logrado encontrar porque en Spotify hay muchas grabaciones que están bajo el nombre de Caco y no está muy claro cuál es esta. Su manager de ese momento le hizo adoptar el apodo de otro cantante que se llamaba Felipe Rodríguez La Voz, pero debido a la confusión que esto podría hacer surgir, al final adoptó una especie de adaptación del nombre francés La Voix, finalmente La Voix. Que curiosamente lo escribieron como La Boe y es por esto por lo que a lo mejor en algún momento nos referimos a él como La Boe, porque yo hasta no saber esto, hasta no saber la pronunciación exacta, pues lo llamaba La Boe y ahora pues me estoy intentando desprender de este error en la pronunciación, pero bueno, alguna vez puede que me salga La Boe. Bueno, también se cuenta en estos primeros años porque claro, al no estar muy claro cuándo entra a trabajar en la Orquesta New York, si es unos meses después, incluso fuente dice que fue al año, otros dicen que fue a la semana, él lo que sí que está claro es que estuvo trabajando en otros trabajos de diversa índole, trabajos como pintor, como limpialunas, como maletero, como mensajero, como mesero y como conserje, y esto sí que está confirmado en una entrevista que sí que hemos podido escuchar con la voz de la voz.
Y nada, y bueno, pues después está la mítica, el mítico, bueno, cuando se conocen, ¿no? El hecho de que se conocieran Willy Colón y Héctor Lavoe. Pero antes de esto, sí que me gustaría hacer un repaso, ¿no? de la situación de la música en ese momento en Nueva York y claro, la música caribeña, ¿no? En Nueva York. Bueno, es una situación en la que los músicos de Puerto Rico, de todas las zonas del Caribe, van emigrando a Nueva York y van generando pues diversos estilos. Pues tenemos, por ejemplo, en ese momento estaba muy en boga el Boogaloo, pero antes pues había sones, había cantantes yo recuerdo agrupaciones como la del Machito. Machito y su orquesta, y las primeras fusiones también entre la música neoyorquina y la música caribeña y afrocubana. Sí, mucha fusión jazz, mucha fusión con el jazz era diferente los grupos que se hacían para los latinos y los grupos que se hacían más bien para los estadounidenses, y había una diferencia entre los lugares en los que tocaban, el contexto general en el que tocaban. También hay que mencionar que los ritmos cubanos fueron una de las maneras que tuvo el jazz americano de progresar, porque al final pues todo el hecho rítmico del jazz más clásico es más sencillo, y con la aparición de todas esas congas, esos bongos, pues digamos que el jazz de Dizzy Gillespie y de figuras como esa pues se fue haciendo cada vez más complicado y más interesante. Sí, y luego ya entramos en todo este free jazz, en todo este momento del free jazz y ya de improvisación, pero tampoco vamos a querer tirar por ahí, vamos a sí, eso es una breve nota. Ceñirnos una breve nota. Ceñirnos a la salsa, porque si no se nos iría la cabeza. Entonces, bueno, en ese momento había varias agrupaciones que sí que tenían en ellas pues la mayor parte de los grandes artistas en ese momento. Sobre todo las de Tico, el sello Tico, el sello Alegre, la parte latina de United Artists eran las que tenían el gran mercado, ¿no? Y ahí pues gente como Rey Barreto, por ejemplo, pues eran estrellas. Uh-huh. Pero en el 64 Johnny Pacheco decide formar un sello propio que lo llamó La Fania, ¿vale? Y, Johnny Pacheco, un poco de historia sobre Johnny Pacheco, era un músico, y él, en el contexto de la salsa, que aún estaba en pañales, el hecho de la salsa, porque realmente, después hablaremos del concepto de salsa, él quería hacer un viraje musical entre las viejas charangas y los viejos sonidos a volver a unos conjuntos de música de sones, ¿no? De cantar sones y volver un poco a ese origen más caribeño. Entonces creó un sello propio para poder distribuir y lanzar en origen sus propios discos. El socio con el que lo creyó fue el abogado judío Jerry Masucci, que era un norteamericano, pero que se cuenta que era muy, muy, muy aficionado a la música caribeña. El concepto de salsa es un concepto que es un poco extraño de definir, porque no era algo que estuviera definido en ese momento en el que se funda Fania, sino que la propia fundación de Fania contribuye muchísimo a crear esta salsa. Yo creo que es completamente indisociable el nombre de Fania del nombre de salsa. O sea, al final hay que tener en cuenta que la salsa es un concepto que ya antes de enunciarse ya existía, porque es un concepto que estaba muy ligado a la propia música que se creaba en los barrios del Harlem, una cosa muy espontánea, pero que con la llegada de la Fania, digamos que entró en los estudios y se formalizó. También hay que mencionar el papel de Jerry Masucci a la hora de saber mercantilizar todo eso, con los aspectos positivos y los aspectos negativos que todo ello conlleva, claro. Sí, lo que decías de la asociación con el barrio. Varios autores han descrito también mucho la asociación que tiene indisoluble
de la música latina con los barrios, ¿no? Es una música en la que es imposible no asociarla con el sentir del barrio. Es una música que nace del barrio y va al barrio, y el barrio se siente identificado con ella, la gente la canta y no se puede separar de eso. Entonces la salsa pues es un poco también una respuesta a toda esa música de barrio. Bueno, el nombre de Fania en concreto. El nombre de Fania en concreto tiene mucho que ver con el primer disco que sacó Pacheco con el sello. El primer disco se tituló Cañonazo y lo sacó en 1964, y ahí se incluía un son que daría origen al nombre del sello. El son Fania, era un son creado por Reinaldo Bolaños y que Pacheco pues en este álbum versiona, y de ahí pues coge este nombre. Vamos a volver ya a la figura de Héctor Lavoe, que habíamos dejado en su... Una última nota. Un último apunte. Un último apunte. Sobre esta formación de Fania. Una anécdota que se cuenta, que es el propio Pacheco, al principio tuvo que ir distribuyendo en su coche, puerta por puerta, los discos, y que las primeras ganancias pues las trajo con este álbum, y después pues fueron capaces de contratar a Larry Harlow, a Bobbio Valentín, y ya pues estos tiraron por el Boogaloo, y supieron alternar muy bien estos nuevos sonidos de Boogaloo, que eran la moda en ese momento, con las viejas músicas caribeñas, y de ahí sale el sonido Fania, que ayudó muchísimo a crear lo que es la salsa. Después ya consiguieron incorporar a Rey Barreto, y después ya a Willy Colón y a Héctor. ¿Y cómo fue ese encuentro entre Willy Colón y Héctor Lavoe? Porque es que al final hay una cosa que la gente no sabe, pero es que en un principio Héctor Lavoe y Willy Colón eran algo así como adversarios, dado que uno y otro tocaban en el mismo edificio, uno encima del otro, en un piso más arriba. Y entonces, pues, en todo este contexto, Héctor Lavoe conoció a Pacheco, del que acabamos de hablar, y Pacheco, que ya estaba hablando con Willy Colón para empezar a tener sus grabaciones. Un pequeño apunte: Willy Colón ya había grabado para otra discográfica, pero esta quebró y su material fue embargado. ¿Y a qué edad grabó con la discográfica? Grabó con la tierna edad de 15 años, desde los 15 años trabajando. El sueño del neoliberalismo. Entonces, nada, pues sí, ¿no? Bueno, se conocieron a través de este personaje, ¿no? De Johnny Pacheco, y hay unas declaraciones muy, muy graciosas de Willy Colón que podrán escuchar ahora mismo. La condición que ellos tenían era que me busque otro cantante, entonces hice las paces con Héctor Lavoe porque era mi competencia, y él dijo: ok, voy a hacer las voces en tu LP, pero más que por un disco, porque ustedes están muy flojos, porque seguía con esa cosa, y nos quedamos juntos por más de 8 años. Bueno, hay que anotar que Willy Colón nunca le pidió formalmente, al menos en estos inicios, a Héctor Lavoe que se uniera a su banda. Como cuenta Lavoe en una entrevista también, dice que Colón le dijo: el sábado empezamos a las 10 en el Tropicoro Club, y ya está. Y Lavoe se fue incorporando a los conciertos con la banda, y ya pues de ahí grabaron ya otros álbumes, ¿no? O sea, bueno, grabaron los álbumes por los que saltarían a la fama los dos de colaboración. De esta primera época que se conocieron, pues surge el primer álbum en el que colaboran, y uno de los álbumes también más reconocidos de la agrupación. El primer álbum, que se conoce como El Malo, en el que Colón ya introduce su alter ego bandolero, podríamos decir. Lavoe solo participaba en algunos temas, pero su impronta ya se hacía patente con rapidez. Hay que decir que esa voz clara y potente pues le daba al álbum, o sea, lo convertía en una verdadera joya. Un poco después sacaron The Hustler, en el que ahondaban en esta estética
callejera y del que queremos rescatar una canción que a mí personalmente me encanta, que se llama Kelio, que tiene un estribillo final durante la parte de la coda de la salsa, que es un estribillo que es legendario, que no podemos reproducir aquí por razones de copyright, pero que ahora mismo os invitamos a todos que vayáis a escucharlo porque es completamente inolvidable. Ir a escucharlo a nuestra playlist oficial que crearemos seguidamente de grabar este podcast. Y bueno, las fechas concretas de la grabación, el primer álbum del Malo creo que es en el 67, ¿no? 1967 y de Hustler en 1968, creo. Vale. Año siguiente. En esta época es, en el 68, cuando inicia la relación con Carmen Castro, que bueno, es una mujer que queda embarazada, pero que Héctor, ella se niega a casarse con Héctor porque le considera un mujeriego, y Labo pues entonces no se hace nunca cargo del hijo. El hijo nace el 30 de octubre del 68. Entonces ya también después de esto conoce a Nilda Pucci Román, que también se queda embarazada. De hecho, se lo comunica, creo que es en el bautizo de este primer hijo de Héctor. Y este Héctor Jr., ¿no? Este segundo hijo, nacería el 25 de septiembre de 1969. Esta pareja sí que se casaron, y la esposa le pidió a Héctor que se mantuviera alejado de la otra familia. Hay que decir que la figura de Nilda Pucci Román es muy importante durante toda la biografía de Héctor, ya que ella pues no era una figura demasiado buena a nivel de influencia para él, ya que también se drogaba, como posteriormente haría Héctor y como vamos ahora a reseñar, y además pues era una persona un poco posesiva, que estaba muy centrada en las regalías y nunca parecía tener suficiente con lo que ganaba Héctor, y entonces estaba mucho rato pidiéndole que estuviera todo el rato reclamando a la Fania, y entonces pues eso, es una persona que es muy importante en su vida. Bueno, de estos álbumes con Willy Colón, después de grabar The Hustler, después graba este álbum Guisando, ¿no? Que es el primero en el que se incluye el nombre de Héctor Lavoe en la portada. Creo que fue en 1969, ¿no? Sí, 1969. Y en torno a esa época también consiguen romper el cascarón de la fama en Panamá, el primer país donde consiguieron crear un seguimiento con un poquito más de enjundia. Hay que decir que este país para ellos desde ese momento se convirtió en un lugar súper especial al que dedicaron muchísimas canciones, como por ejemplo Panameña en un disco siguiente, o La Murga de Panamá, del que hablaremos también más tarde. Y en nuestra opinión la consolidación definitiva llegó con Cosa Nuestra en 1970, en el que todos los temas prácticamente se pueden contar como éxitos, y además en el que queremos destacar principalmente No me llores más o Ausencia, un bolero también que es buenísimo. La verdad es que sobre todo este de Ausencia es brutal, este bolero. Y bueno, este es uno de los álbumes con el que descubrimos primeramente, ¿no? a Héctor Lavoe y a Willy Colón. Este mismo año, 1970, fue a finales ya de esto, fue cuando grabaron uno de los álbumes que también han quedado en la retina en las orejas, ¿no? En las orejas. De muchos de los... En los tímpanos. En los tímpanos, impresos en los tímpanos de muchísimos de los melómanos de origen caribeño, latinos en general, que es Asalto Navideño, que, bueno, como se dice también mucho en esta zona, es un must, es necesario ponerlo en todas las fiestas navideñas. Es un disco de música boricua y música navideña, y contaron con el gran Yomo Toro, del que después hablaremos, que es intérprete de una guitarra que se llama 4, una guitarra muy parecida al 3 que tocaba el padre de Lavoe, y bueno, con un sonido así muy duro, de cuerdas metálicas. La canción que más nos gusta de este álbum es la canción La Murga de Panamá, que fue el éxito pues más importante de este LP. Y hay que decir también que al mismo tiempo, en esta época, Héctor ya iba encontrándose con esos placeres prohibidos de la fama, es decir, con las drogas,
otro de los elementos más importantes de su vida y que definiría completamente su carrera. Durante los primeros años en Nueva York, muchos autores remarcan que él se mantuvo un poco al margen de todo esto, de la heroína, pero ya cuando se encontró con tantísimo dinero, probó la heroína como la probaría muchísima gente hacia esa época y se convirtió en un adicto bastante grande. La fama de mujeriego persistió, ya que, pues, a pesar de su reciente casamiento con Nilda, con Pucci, pues él siguió engañándola siempre que tuvo ocasión, cuando se iban de gira y ella no venía, porque es verdad que Nilda iba a muchas giras. Héctor Lavoe aprovechaba su ausencia para engañarla. Además, era una persona que le costaba mucho decir que no, y una persona así, que además las mujeres pues básicamente se le ponían en la puerta para hacerle lo que él quisiera, pues él no podía decir que no, aparte obviamente que le encantaba, y era un ligón de campeonato. O sea, era una persona graciosa, espontánea, buen cantante. Lo tenía todo. A pesar de que Willy Colón le describe en unas entrevistas como hincho, feo y flaco, es un tío que tenía muchísimas gracias, y no hay más que verlo en los conciertos. O sea, es que la gente decía que parecía un comediante de stand-up, un monologuista en el escenario, y destacaba muchísimo por toda esta improvisación en las codas de las canciones. Un año más tarde de grabar este Asalto Navideño, será uno de los grandísimos hitos en la historia del desarrollo de la salsa y en la historia de la Fania, y es el concierto de la Fania All Stars en el Cheetah. No es el primer concierto que hace la Fania, la Fania como sello discográfico en el que aúna todas las estrellas que tiene, pero sí es sin duda el más destacado de toda su historia. Quedan en el Ballroom Cheetah en el 71, concretamente el 26 de agosto de 1977. Y muchísimos afirman que fue, pues, el comienzo de lo que se conoció como la fiebre Fania All Stars. Es un concierto en el que estaba compuesto, como director musical estaba Johnny Pacheco, pero es que ya como voces estaba Adalberto Santiago, la leyenda Cheo Feliciano, el propio Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Pete el Conde Rodríguez, Santos Colón. Sobre Cheo Feliciano, bueno, tenemos que decir que era un cantante que es de los iconos más grandes que han habido en la Fania, que también tuvo problemas con las drogas, como Héctor Lavoe, pero que consiguió salir, y que era muy conocido por colaborar en el sexteto de Joe Cuba, con 7 álbumes. Estaba más consolidado, de hecho lo escuchaba Lavoe, 7 álbumes desde el 59 al 66, y luego ya en solitario, pero siempre asociado con la Fania. Ismael Miranda, por ejemplo, pues cantaba en la orquesta Harlow. Recordemos, Larry Harlow era uno de las primeras incorporaciones a la Fania, y que después, pues, fue también una estrella mundial. Larry Harlow en este concierto tocó el piano. El bajo lo tocaba Bobby Valentín, que ya para el momento era líder de banda propia y cabeza de cartel. Era un artista también muy conocido, una auténtica estrella. En las trompetas, bueno, solamente por reseñarlo, Roberto Luis Rodríguez, Larry Spencer, Héctor Bomberito Zarzuela. En los trombones, Reinaldo Jorge, Barry Rogers y, como no, Willy Colón. Y ya, pues, bongo, Roberto Roena. Las congas se las dieron sin discusión a Ray Barreto, que también era una de las grandísimas estrellas que bueno, era quizás de las personas más conocidas de todo este concierto. Los timbales para Orestes Vilató, y el 4, como no, se lo dieron al virtuoso Yomo Toro. Sobre Yomo Toro es uno de los artistas que yo le tengo en especial predilección. Yomo Toro incluye un 4 en el denominado sonido Fania, que es un instrumento de suma importancia. Como hemos ya comentado, es una guitarra tradicional caribeña, por lo que tenía contacto con las raíces caribeñas que Johnny Pacheco quería incorporar en el sonido Fania. Realmente la más conocida de este tipo de guitarras era el 3 cubano, en el cual el gran virtuoso de todo esto y la figura central era Arsenio Rodríguez. Pero Yomo Toro escogió el 4, que era puertorriqueño,
por razones que según algunos eran nacionalistas. O sea, el tipo era puertorriqueño y quería tocar el instrumento de su nación. Y el sonido tampoco cambiaba mucho y pues le dejaron tocarlo, ¿no? Y ya para acabar con Yomo Toro, pues es el que toca el 4 en el excepcional disco que también nos encanta de la orquesta Harlow, Tribute to Arsenio Rodríguez en el 71. Como artistas invitados, Richie Ray y Bobby Cruz. Bueno, de este concierto se sacaron 2 álbumes, son 2 tomos publicados en 1971 y 1973, el primero que se llamó Live at Chita Volumen 1 y el siguiente Volumen 2, y que fueron de los discos más vendidos de la Fania. Además se sacó una película documental del 72 con grabaciones de todo el concierto y la dirige Leon Gast, que fue un aclamado documentalista de esta época, y la productora es Fania Records. Y es el título original Our Latin Thing, se ha traducido como Nuestra Cosa o Nuestra Cosa Latina. Un poco más tarde, ya volviendo a la carrera de Willy Colón y Héctor Lavoe, el dúo lanzó El Juicio, otro gran álbum, después de algunos álbumes que a lo mejor no tienen tantísimo éxito, como fue La Gran Fuga o Crime Pays. En este álbum, en el que hubo un poco de polémica, ya que la campaña publicitaria del álbum dijo que iba a ser un sonido completamente nuevo, pero al final, digamos que el estilo, tanto el estilo musical como la estética siguió siendo la misma, la estética callejera. Y de este disco, del Juicio, queremos destacar Aguanile, una extraña canción con tintes de santería, la popular religión afrocubana, a la que Héctor Lavoe profesaba una gran curiosidad y posteriormente en su carrera tendría algún encuentro más con ella. ¿Quieres comentar algo sobre la relación de Héctor Lavoe con la santería? Luego más tarde, cuando hablemos un poco de los primeros problemas que tuvo con la droga, podremos hablar de ella y veremos cómo Héctor Lavoe llegó incluso a recurrir a alguno de los sacerdotes de esta extraña religión. Al año siguiente, sin embargo, conocería el punto álgido del dúo Lo mato si no compra este LP, del que Pedro tiene una recreación magistral con un amigo suyo. Si van a mi Instagram podrán disfrutarla. Hay que decir que en este disco tenemos 8 canciones que son todo éxitos, y hay que destacar El Día de la Suerte, Todo tiene su final, Calle Luna, Calle Sol. El sonido urbano y la actitud barrio bajera llegan a su punto máximo en este disco, y hay que decir también que una cosa que hemos notado es que en las canciones que son más éxitos realmente no hay un soneo, que es la parte esta del final de la salsa, en la que entre los estribillos Héctor Lavoe insertaba sus famosos chistes. Y esto a lo mejor se puede explicar porque al ser sencillos tenían que tener una duración a lo mejor un poco menor, y esto no le dejaban hacerlo. A ver, yo creo que era también mucho por la influencia notoria que tienen estos álbumes del pop y esta contaminación que hay un poco de la música más fácil, de los éxitos más fáciles, y por estas ganas de triunfar y de hacer hits y de hacer éxitos grandes, pues sale esto, ¿no? Esta reducción de los sonidos finales, en los que la voz también brillaba muchísimo. No, claro, o sea, al final la voz de la voz siempre brilla con luz propia, pero es verdad que las canciones de salsa, a lo mejor que son menos comerciales, tienen un final tan largo que parece que tiende al infinito, repitiendo y repitiendo, y el tío insertando sus chistes, y estas canciones son mucho más circulares, o sea, son el estribillo, el verso, el estribillo, el verso, y una vez un último estribillo y se acabó. Sí, una estructura muy simple. Una estructura muy simple y hecha para triunfar. Que también hay que decir que esta agrupación Willy Lavoe, muchos de los puristas de la salsa del momento, cuando surgen, lo llegan incluso a denominar la peor agrupación de salsa que había sonado hasta el momento. Más que nada por la simplificación que tienen de las melodías. Si uno escucha lo que se hacía antes, quizás era más complejo en cuanto a secciones rítmicas, en cuanto a
a los instrumentos, ¿no? Que tenían quizás una mayor cabida, una mayor elaboración, y ellos tienden a simplificar, pero no hay que olvidar que tenía un impacto brutal en lo que hemos denominado antes el barrio, y por eso tiene su grandísimo valor, ¿no? No olvidemos que no se puede separar nunca la música latina del barrio, y si alguien puede representar el barrio no es otro que Willy Colón y Héctor Lavoe. Sin embargo, justo después de este LP, la convivencia en el seno de la banda se estaba haciendo cada vez más complicada, ya que los primeros problemas de Héctor Lavoe con la droga y un vicio que también marcaría el resto de su carrera, la impuntualidad, se convirtieron en problemas que el dúo no pudo superar. De hecho, muchos conciertos que tenían ya hablados con los propietarios de los bares y de los establecimientos se llegaron a cancelar porque Héctor Lavoe es que ni llegaba a los sitios. Entonces los músicos empezaron a quejarse, empezaron a reprochar a Héctor Lavoe que estaban perdiendo dinero, y en esas pues Colón llegó un momento que por otras razones, que son básicamente que quería estudiar teoría musical y producción, le dijo a Héctor Lavoe: toma, te doy las llaves de mi banda y ahora eres tú el jefe y eres tú el que vas a hacer el próximo disco, aunque también hay que decir, Colón se quedó como productor. Sobre esto que has dicho de la puntualidad, hay una anécdota graciosísima. No es realmente una anécdota, es más bien un apunte, y es que sí que le apodaban el rey de la puntualidad, y llegaron a grabar una canción dedicada a este apodo. Hecha por Pacheco. Que se llamaba El Rey de la Puntualidad, que la grabó con la agrupación Fania All Stars, y es que no puedo resistirme a decir los versos de esta canción, que empieza con un coro, ¿no? Que dice: nosotros somos buenos compañeros, con gusto le vamos a presentar a un cantante que lo hemos coronado como el rey de la puntualidad. Entonces dicen: ya nos dieron la señal, el hombre por fin llegó, ahora queda con ustedes el cantante de los cantantes, con ustedes Héctor Lavoe. Entonces el tipo entraba y decía... Perdón, no. O sea, claro, el tipo entraba y hacía sus habituales soneos y sus cosas, ¿no? Se justificaba siempre. Siempre tenía una excusa. Otra cosa no, pero siempre tenía una excusa. Él llega a decir, es que es muy bueno, él llega a decir: no soy yo el que llega tarde, son ustedes los que llegan muy temprano. y a todo esto siempre hay una repetición mágica en esta canción, que es: tu gente quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora. Otra anécdota de esta etapa con el uso de las drogas, y que se convirtió en un hombre un poco bronco y tal, es una anécdota que le pidieron hacer un baile puertorriqueño en un concierto. Esto se cuenta, esto son anécdotas, no están del todo comprobadas, pero yo personalmente quiero creérmelas. Un tipo del público le pidió que hiciera un baile puertorriqueño. Entonces Lavoe pues se negó, y se negó de mala manera, incluso le insultó. El del público se enfadó y le pegó tal paliza a Héctor que Héctor casi acaba en el hospital. Después de todo esto, ya en la grabación del álbum El Juicio, añadió una parte de baile a la canción Soñando Despierto, el hit Soñando Despierto, en el cual Lavoe introducía este baile puertorriqueño, que se cuenta dedicado a este hombre que le pegó una paliza. Introducía gritando: esta va para ti, Mother Flower, ¿no? Que viene a significar una especie de hijo de puta o motherfucker, ¿no? Pero a lo mejor nosotros especulábamos que dice Mother Flower para que no se lo censuraran. Eso lo pueden buscar, y es una parte graciosísima de la canción. De la separación, ¿tú querías comentar algo de esta separación entre Héctor Lavoe y Willy Colón? A ver, yo creo que se puede pensar que es una separación, pero en realidad lo que pasó es que, pues como hemos dicho, que Colón se fue a estudiar. O sea que al final tampoco fue una separación tan acentuada. Al final, después de la grabación de su primer disco en solitario, que fue La Voz, Colón regresó y volvieron a hacer un disco en colaboración, de nuevo contando con Yomo Toro, que se llama The Good, The Bad and The Ugly, sí, que ese ya sería el 75. Último. Sí, del 75, sería el último de esta serie, que es más o menos, digamos, que está casi ininterrumpida, salvo por este disco en solitario que acabamos de mencionar, y que pues después de este ya sí que habría un parón
serio en la colaboración, digamos, de cara a la galería, porque como decimos, Colón siguió siendo el productor hasta ya en los años 80, en el que sacarían una banda sonora conjunta que también tiene una canción que es muy importante para nosotros. Bueno, pero esto ya hablaremos en el momento. Ya llegaremos a ello. A mí me gustaría que contaras la anécdota que me has contado antes sobre la fiesta de Héctor Lavoe. Como he dicho antes, al final lo que pasó es que Colón le dio las llaves de su banda a Héctor Lavoe. O sea que los músicos que estaban enfadados, como ya he dicho, con Lavoe por su frecuente impuntualidad, se quedaron con Lavoe. Y Lavoe, ante esta nueva responsabilidad, es verdad que tuvo algunos esfuerzos de dejar las drogas, de reformarse, pero nunca lo consiguió. Al final su propia esposa también se drogaba, lo cual le ponía muy cerca a las drogas. Y pues el tío era una persona que... Al final era una persona depresiva. Y cuando estaba en ese momento, él, para escapar, lo más fácil eran las drogas. O sea que fue cayendo y fue cayendo y fue cayendo. Pero bueno, volviendo al tema, tras la grabación de The Good, The Bad and The Ugly, Lavoe, un día, hizo una fiesta y los músicos de su banda se presentaron en ella. Y nada más entrar por la puerta, Lavoe les dijo: iros a vuestra casa, no estáis invitados. Y en ese momento los músicos que habían estado aguantándole durante más de 8 años dijeron: hasta aquí hemos llegado, chaval, ahí te quedas, a partir de ahora nos vamos con otra gente, nos vamos a tocar a otros lares y te dejamos en la estacada. Y el único que se quedó fue José Mangual, que fue un colaborador desde la época de Colón, que le ayudó a conformar su nueva orquesta, con nombres como por ejemplo Gilberto Colón, con cuya hermana Héctor Lavoe estaba teniendo una aventura. Bueno. Y pues al final fue construyendo su propia banda, lo que sería ya definitivamente la Héctor Lavoe Band, con la que grabaría De ti depende o It's Up to You, en el que podemos apreciar algunos éxitos como Periódico de ayer, compuesto por Tito Curet Alonso, que es una figura que no hemos mencionado hasta ahora, pero que es muy importante, ya que es un gran compositor puertorriqueño de canciones y de boleros, al que Héctor Lavoe recurrió en muchísimas ocasiones. Sí, de estos primeros álbumes, bueno, yo creo que tú eres el que más te has informado de esto, así que agradecería que tiraras esto. Yo tenía justo un apunte hecho para un álbum ya posterior, o sea que agradezco si tú vas tirando. Sí, volviendo un poquito al álbum primero, al de la voz, hay que decir que a nivel sónico Héctor Lavoe realiza una especie de vuelta hacia atrás, una vuelta hacia los boleros más clásicos, echa mano de un estilo que recuerda a Tito Rodríguez, a Tito Puente y a todos esos artistas de los 50, con pajarita, con traje. También en la producción musical se puede apreciar las influencias del soul y con cuerdas. Digamos que es un álbum que es un poco más sofisticado y en el que el bolero es el género estrella sin ninguna duda. Queremos destacar del primer disco Mi Gente, que fue una de las canciones más importantes en la carrera de Lavoe, para lo bueno y para lo malo. Sí, la verdad es que Mi Gente es uno de los hits que repetía él siempre en las apariciones con la Fania All Stars. Sí, y después también queremos destacar Rompe Saraway, una nueva canción en la que hace referencia a la santería. Durante esta época, hacia 1976, Lavoe tuvo uno de sus muchos intentos de dejar las drogas y para este intento recurrió, como hemos dicho antes, a la santería. Esta religión afrocubana que crearon los esclavos negros en la isla de Cuba para poder seguir profesando idolatría a sus ídolos de toda la vida, sus ídolos originales, los cuales estaban disfrazados como santos cristianos, de ahí el nombre de la santería. Y entonces lo que hizo Héctor Lavoe fue contactar con un babalao, que son los sacerdotes de esta curiosa religión, y el tratamiento que el babalao le impuso fue dejar la vida pública durante un año, y de esta manera, entre el 1976, después del disco De ti depende, hasta 1977-78, cuando salió Comedia, pues Héctor Lavoe estuvo fuera de los focos y algunos han dicho que estuvo en una clínica de desintoxicación en Madrid, pero parece que la realidad es que estuvo siguiendo este tratamiento que le recetaron desde nada más y nada menos que la santería.
Bueno, en el 78 vuelve con el disco Comedia, ¿no? En el cual, pues, uno de los grandísimos hitos de este disco es la canción El Cantante. Una canción que estaba compuesta por y para que la cantara Rubén Blades, ¿no? Pero que por consejo de productores, y yo creo que ahí metió también mano Johnny Pacheco, se la acabaron cediendo a Héctor Lavoe, ¿no? Y que, curiosamente, era una canción que se ajustaba muchísimo a la vida de Héctor Lavoe, ¿no? Hay un verso, ¿no?, que dice: cantando olvido las penas y también los sinsabores. Y bueno, en general el personaje que se describe en esta canción y también en algunas otras canciones del álbum Comedias, es curioso este álbum, pues se ajustan mucho a esta vida, ¿no? Después también sacó otros álbumes, ¿no? Pues con menor repercusión, el Sabio, y recordando a Felipe Pirela, pues ninguno de estos dos lograron tener mucha repercusión, y su voz comenzaba a resentirse. Pero bueno, luego en el 81 sacó un gran hito en su carrera, que fue el primer álbum que logró producir, que es el de Qué Sentimiento, ¿no? Hay que decir que para él Qué Sentimiento fue una gran ilusión, ya que él nunca había realmente producido su propio álbum, y este fue la primera producción que él hizo. Es verdad que contó con la ayuda de Willy Colón y de Johnny Pacheco y de todos estos personajes de la Fania que a nivel instrumental tenían más formación, pero es verdad que fue él el que decidió, fue él el que construyó, fue él el que ideó todas las canciones, las seleccionó. Él no componía, pese a ser un gran cantante, él no componía canciones a nivel lírico, sino que cogía las canciones antiguas o se beneficiaba de los escritores típicos de la Fania, como ya hemos mencionado, Cureta Alonso, Rubén Blades. Sí, él lo que dice también, o sea, se reivindica a sí mismo, que a pesar de él no componer ni nada, él reivindica a sí mismo su aportación para el sonido de sus álbumes, diciendo que él era finalmente el que acababa, pues, eligiendo a los músicos, cosas de estas. Pero yo lo que tenía apuntado sobre este álbum, y es una cosa que tengo apuntada y por eso, bueno, quería decirla, es la dedicatoria que incluye en este álbum, y voy a citarla directamente. Deseo tomar esta oportunidad para darles las más expresivas gracias a todos los músicos que participaron en esta grabación, y también al señor Jerry Masucci, Víctor Gallo, Fabián Ross, José Febles, Terry Borges y especialmente a Luis Ramírez. Y la postdata, y me parece maravillosa: compre este álbum, que es mi primera producción. Si no le gusta, se lo puede regalar a su suegra, o al súper del building, o a alguien que le caiga mal. Si le gusta, quédese con él. Gracias, y lo firma Héctor Lavoe, el cantante de La Gente. Una dedicatoria que incluyó en la contraportada del álbum, y que es que ya solamente con eso a mí personalmente me tiene ganado. O sea, ya solamente con estas pequeñas cositas a mí ya me gana. Yo lo siento mucho. A lo mejor soy demasiado fácil, pero es así. A mí, sinceramente, el disco me parece que está muy bien, la verdad, y tiene algunas canciones, como por ejemplo El Son, que a mí se me hacen un poco distintas de lo que venía haciendo. Digamos que a lo mejor las melodías del estribillo son un poco más interesantes. Luego también yo creo que a él se le nota con un poquito más de interés. Y para mí la verdad que el disco está bastante bien, pese a que no tuvo toda la repercusión que tal vez se merecía. También hay que tener en cuenta que en los 80 ya la fiebre de la salsa estaba empezando a bajar. Sí, el boom se da más bien en los 70, y ya los 80 es un poco, está un poco ya en cuesta abajo. Pese a que, por supuesto, Héctor Lavoe sigue siendo el gran símbolo de la Fania. Sí, y Willy Colón también sigue siendo uno de los estandartes. Aunque también es verdad que había aparecido Rubén Blades. Sí, Rubén Blades sí que es verdad que también emerge ahí. Sí. Es interesante la relación, porque al final Rubén Blades veía a Héctor Lavoe como un verdadero ídolo, pero digamos que todos esos abusos de drogas hicieron que Rubén Blades y Héctor Lavoe no tuvieran una relación tan estrecha. Y de hecho, su amigo Willy Colón al final se va a grabar con Rubén Blades, y tiene muchos discos de calidad variable, pero muchos discos con Rubén Blades. O sea, se ha dicho que Siembra, que es el disco estrella, es el Sgt. Peppers de la salsa.
Bueno, pues eso se ha dicho. Eso lo veréis en un hipotético episodio de Rubén Blades, que no se sabe todavía si se va a hacer. Bueno, 2 años más tarde, ya de sacar este álbum, Qué Sentimiento, saca también un álbum que a nosotros nos gusta particularmente y que regresa con Willy Colón, ya formalmente, lo firman los dos, porque los anteriores sí que es verdad que Willy participaba en la producción, pero ya en este participa en la creación del álbum y es Vigilante, ¿no? Que es la banda sonora de una película con el mismo nombre y que tiene la mitiquísima canción Juanito Limaña. Es una canción hermana quizás de la de... Ay, Pedro Navaja. Pedro Navaja, correcto, sí, que le estaba mencionando antes. Y que, curiosamente, yo no sé por qué, nuestro podcast Radio Limaña, no sé, tiene una especie de coincidencia ahí que yo no sé si es fortuita o qué, pero bueno. Fortuita, completamente fortuita, ¿no? Vale. Hay que decir que el plot twist de estar escuchando ahí con todo el subidón Juanito Alimaña y de repente diga que viene del velorio de Pedrito Navaja, ahí ya ese plot twist, o sea, vamos. Esto es una cosita te quedas con los ojos como platos. Que quizás estamos revelando nosotros, pero yo creo que es necesario para impulsaros a escuchar este maravilloso álbum. Y fun fact de Radio Alimaña, hemos intentado por todos los medios adquirir los derechos de esta canción, pero nos hemos dado cuenta de que el segundo se cobra 500 euros, así que hemos desechado. Bueno, no sé si el segundo se cobrará 500 euros. Pero casi. Pero bueno, no tenemos... Podría ser. No contamos con los medios económicos necesarios para hacernos con esta canción. De todas formas, como ya hemos dicho, vamos a hacer una playlist con canciones que nos gustan mucho de Héctor Lavoe y ahí podréis encontrar todos estos títulos. Sí, podréis recurrir a esta playlist, ¿no? Bueno, hablemos ya de los últimos años, ¿no? de Héctor Lavoe, ya entrada en los años 80 y ya pues en los últimos años de su vida. Por decir, ¿no? El año 1987 es un año que yo creo que es increíblemente trágico para él, como justamente lo cuenta de viva voz Héctor Lavoe. Y este año me ha sido un poco malo, que no quiero recordar mucho a la gente, porque yo vine a traerle alegría, pero este año murió la mamá de mi esposa, mi suegra, murió mi padre, murió mi sobrinita, la única que tenía, murió mi único hijo varón y se me quemó la casa y me tuve que tirar por una ventana, por eso es que tengo este pie así, malísimo, feísimo. Bueno, como él mismo ha dicho, ¿no? En este año 1987 fue terrible para su vida. La muerte de su hijo pues le sumió definitivamente en este abismo de depresión, ¿no? de este círculo de las drogas y tal en el que estaba, y en esta depresión que ya le había acompañado, igual que el abuso de drogas, durante toda su vida. Además, un año más tarde, ¿no? Bueno, las tragedias parece que en su vida no llegan solas, y un año más tarde contrajo SIDA, contrajo el virus de SIDA. Es lo que se cuenta. No está claro tampoco si lo contrajo exactamente ese mismo año. Depende de la fuente que consultes, pero vamos, más o menos alrededor de esas fechas, ¿no? Era un tipo que por esta época frecuentaba los llamados shooting galleries, ¿no? Estos lugares abandonados donde los drogadictos, donde los heroinómanos pues se consumían la droga y bueno, y compartían jeringuillas, y claro, pues todos conocemos, ¿no? Pues este virus del SIDA, que para esta época pues era letal. Y pues con SIDA pues no hace falta imaginarse el enorme esfuerzo que suponía para él los conciertos para esta época. Él no podía ya ni cantar ni bailar como antes. Ya su voz se había visto resentida en los últimos álbumes, y ya a raíz de esta época pues ya fue algo determinante. En una de las presentaciones en las que hizo durante esta época no acudieron ya ni 300 personas, y le cortaron la corriente en pleno canto. Él se cuenta que para este concierto él sí que quería complacer a la gente. Esto es una cosa que se cuenta mucho de él, que él siempre quería complacer a la gente. Pero ya que le cortaran la corriente en pleno canto, pues fue también un hecho también determinante. Y al día siguiente pues se acabó tirando de un noveno, de una novena planta. ¿Cómo se llamaba el edificio del que se tira? ¿El Hotel Regency, puede ser? El Hotel Regency, sí. El Hotel Regency.
Pero bueno, sobrevivió milagrosamente de tirarse de esta novena planta. Algunos también pues dicen que era y no es raro, ¿no?, que fuera una noche llena de drogas y tal, en la que se dice que Héctor, en una de estas alucinaciones, pues vislumbró el espectro de su hijo a través del ventanal, ¿no? Y él se apresuró a llegar a él. Otros también dicen que saltó por la ventana a raíz de una discusión con su mujer, con Pucci. Sí, antes de eso, yo creo que sería necesario decir que es raro que un tío tan exitoso como él llegara a las shooting galleries, que es como la miseria más absoluta. Pero también hay que decir que todo esto venía motivado, en primer lugar, obviamente, por su gran adicción y también por el hecho de que para esta época la Fania se encontraba en un momento de recesión y si ya en sus mejores épocas tenía problemas a la hora de pagar las regalías a sus artistas, imagínense en las épocas más malas de la salsa, cuando ya incluso había llegado la salsa erótica o la salsa sensual, que no estaba dentro del universo Fania, pues la discográfica estaba en uno de sus peores momentos y no podía pagar al cantante, que en consecuencia buscó saciar su adicción en lugares tan insalubres y tan indeseables como estas shooting galleries, donde pues obviamente el virus del SIDA saltaba de persona a persona de una manera indiscriminada. Y luego lo del Hotel Regency, la verdad que aquí se ve muy bien cómo la figura de su esposa en ocasiones le tiraba un poco para abajo. Las circunstancias exactas obviamente no están claras y solo las conocen Pucci y Héctor Lavoe, ninguno de los dos sigue vivo a día de hoy, pero se dice que Pucci amenazó con saltar por el ventanal y Héctor Lavoe dijo pues yo salto, y saltó. Obviamente saltar desde un 9º piso no puede ser una acción que no tenga consecuencias. Estuvo muchísimo tiempo en el quirófano, intubado, le tuvieron que operar de todas las extremidades de su cuerpo, de los brazos y de las piernas, y estar durante 9 horas intubado provocó que sus cuerdas vocales dijeran basta, y a partir de ese momento Héctor Lavoe, cantante, se murió. Ya no volvió a cantar como antes y el 2 de septiembre de 1990 la tragedia se consumó. Sí, es que ya en esta época ya hay mucha controversia, ¿no? Al tratar esta última época de Héctor Lavoe, porque se cuenta que ya los managers empezaron a manipular mucho todos los aspectos de su vida. Él seguía consumiendo drogas y estaba también muy trastornado en general por su vida, por la depresión, y sus managers le seguían como forzando, ¿no?, a ir a conciertos, a ir a representaciones, más que nada por lo que estabas contando de que no podían pagar las regalías y que estaban en bancarrota, ¿no? Entonces no podían prescindir de Héctor Lavoe. Sin embargo, Héctor Lavoe llevaba ya, antes de este 2 de septiembre de 1990, ya unos meses sin estar en primera línea. Y se anunció esta vuelta a los grandes escenarios como una gran cabeza de cartel que provocó controversia en los propios músicos. De hecho, Willy Colón iba a participar en este concierto y cuando le dijeron que iba a estar Héctor Lavoe, pues se fue. Otros músicos quisieron evitar que él saliera, pero él parece ser que quería salir, ¿no? Pero se conoce esta noche tristemente como la noche que Héctor Lavoe cantó en silencio. Y es que si uno escucha las grabaciones, si uno ve los vídeos que hay de esta noche, es una cosa completamente desoladora. Se ve al gran cantante, a la voz, ¿no?, a Héctor Lavoe, tratar de entonar alguno de sus temas, tratar de producir sonido, de cantar en general. Y ves cómo no lo consigue, ves cómo sí, el tipo parece tener una sonrisa, pero parece que, a mí la impresión que me da es que él no está ahí. Él no está en el, o sea, está su cuerpo, pero lo que era el cantante Héctor Lavoe no existe ya.
ves a algunos músicos que le rodean intentar salvar el plantel, intentar animar al público, pero se cuenta que el público empezó rompió a llorar, algunos de los músicos que estaban en el escenario también. Fue una imagen durísima la que se vio. Sí, para esta época también hay que mencionar ya, obviamente, la tara que supusieron las drogas en sus capacidades mentales. Él ya pues no era capaz tampoco de articular mucha palabra, a veces se quedaba con el disco rayado y no era capaz de engendrar una idea. Así que yo creo que también este daño en su capacidad pues también fue una cosa que también influyó en esto y en la posterior entrevista que daría, una de las últimas, la última entrevista que dio, que está subida en el canal del polémico David Lugo en YouTube, sí, del que tenemos que hablar. Bueno, yo primero hablaría de la entrevista, quizás. Sí. Es una entrevista que está en el programa Ocurrió Así, y la entrevistadora es una entrevistadora bastante joven, de unos 25 años creo que dijo. Es que esto es a una entrevista a la propia entrevistadora, que nos hemos informado. Una entrevistadora que se llama Gloria Soltero, y que, bueno, pues empiezan a ejercer presión desde la producción del programa hasta que David Lugo concede la entrevista. David Lugo hacía como una especie de tutor legal, era un medio amigo, una figura controvertida de la que después hablaremos. Y esto fue 2-3 meses, pocos meses después del último concierto del que hemos hablado, con la Fania All Stars, ¿no? Entonces, la primera impresión que hay con las cámaras, la primera impresión que uno ve cuando ve la entrevista es terrible. O sea, es a Héctor en pijama, flaco, despeinado, irreconocible, completamente irreconocible. Es lo que cuenta Gloria Soltero, que ella dice que no era él, que era como un espectro, una sombra de lo que él llegó a ser, ¿no? Entonces David Lugo pues le consiguió un maquillador, le consiguió pues eso, para que lo peinaran, lo adecentaran, le puso una especie de chaqueta, pero él seguía estando con los pantalones del pijama en la propia entrevista. O sea, era una cosa rarísima. Y el tipo, o sea, bueno, hablando del apartamento en sí, o sea, era un apartamento rarísimo porque había discos de oro y discos de plata quemados. Era un apartamento pequeño, era un apartamento sucio. La propia Gloria Soltero describe un agujero enorme de quemaduras en la alfombra de al lado de su cama, de los propios cigarros que iba tirando, porque cuenta que él fumaba sin parar, que él siempre tenía que tener un cigarro encendido, y esto contrastaba muchísimo con las fotos que hay en la propia pared, unas fotos de gloria, unas fotos de fama, unas fotos de él en los mejores conciertos, llenando las salas más grandes de todo Nueva York y bueno, de todo el mundo en general. Y nada, y es completamente sobrecogedor. Y a las preguntas que le hace Gloria Soltero es que él no puede responder, él no responde, él no consigue articular, no habla, dice cosas sin sentido, dice, pues es que no se puede ni considerar hablar, quizás. Recuerdo un momento en el que él intenta cantar la canción de Mi Gente. Y él es que no tiene la voz de Héctor Lavoe, no la tiene, no es Héctor Lavoe, ni siquiera cantando, es impresionante. Tuvo un problema de salud también poco antes, derivado supongo también de la enfermedad del SIDA que padecía, y es que le dio un derrame cerebral poco antes y perdió prácticamente la movilidad en casi toda la cara, y ya pues si antes ya tenía problemas para cantar, ahora tenía problemas incluso para articular palabra. Y ya refiriéndonos un poco a la... Sí, él tenía media cara paralizada. Media cara paralizada, sí. Refiriéndonos a la figura de David Lugo, este hombre fue uno de los últimos componentes de la orquesta de Héctor Lavoe y por circunstancias se convirtió en su representante. Es una figura bastante polémica porque, pese a que él lo ha negado en numerosas entrevistas, parece ser que se aprovechó de la situación intelectual y mental del músico para básicamente convertirle en su esclavo. Le llevaba a los sitios, aunque él era patente que no tenía la capacidad ya para cantar, y se aprovechó de él para conseguir los derechos sobre su música y hacerse realmente el propietario de toda su producción. Y por esto ha sido muy criticado David Lugo y es una de las personas más odiadas dentro del mundo de la salsa. De hecho esta entrevista que venimos de describir está subida en el propio canal del David Lugo en YouTube,
y los comentarios están desactivados, porque, o sea, imagínate si el tío llega a activar los comentarios en su propio canal, la de insultos y la de improperios que recibiría por lo que le hizo a Héctor Lavoe en sus últimos años. Pero también hay que decir que el tipo la sube, o sea, que no tiene ninguna obligación de subirla, o sea, que también hay que decir eso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es un movimiento bastante torpe porque se ve que está... O sea, a mí lo que me sorprende de la entrevista es que ponga esa introducción tan larga sin ningún... Que no es una entrevista, es básicamente la preparación y en el que se hace patente que Héctor Lavoe está en la miseria más absoluta. Pero es que en la entrevista propiamente, David Lugo queda bien, yo creo, porque Héctor Lavoe se refiere a él como su amigo, como su compañero. Gloria Soltero le pregunta a David Lugo y él le dice siempre que él va a cuidarle, él le visita constantemente. Héctor Lavoe también dice... Cuando se refiere a su estado, la entrevistadora, Héctor Lavoe dice ¿qué estado? Yo estoy perfectamente, yo estoy bien, o sea, cuando está claro que no está bien, ¿no? Pero es una cosa es una cosa extraña. Yo no sabría yo decir al 100% cuál era la relación entre David Lugo y Héctor Lavoe. Yo no puedo mojarme. Yo, en mi opinión, es un muy torpe intento por parte de David Lugo de lavar su imagen o de blanquear un poco su papel en la vida de Héctor Lavoe. Torpe precisamente porque en su intento de blanquear lo que hace es sacar a la luz todas las vergüenzas de Héctor Lavoe y la situación en el que le tiene él, porque en ese momento hay que recordar que Héctor Lavoe pues vivía con él y aunque vivía con la esposa también, al final era David Lugo un poco el que le controlaba y el que... No vivía del todo con... O sea, no vivía con David Lugo. Héctor Lavoe sí que vivía independientemente, pero prácticamente vivía con David Lugo. Sí, porque básicamente es que le llevaba a todos sitios. Le llevaba a todos sitios, estaba prácticamente todos los días con él, o sea, era como si viviera con él sin vivir del todo con él. Era como una especie de ilusión, ¿no?, de independencia que le daban a Héctor Lavoe sin realmente serlo. De esto ya pasamos a también una parte extraña en su vida, que es la convivencia con la familia Pérez en Orlando. Sí. Esto ya fue 2 años más tarde de todo esto. Esto, ¿no? Él en su vida en ese momento pues seguía en esta situación en la que David Lugo le llevaba a lugares para cantar, pero sin de lejos el mismo público. Y esta familia, muy fan toda de la música de Lavoe, especialmente el hijo de la familia, el pequeño Jorge Pérez, había crecido con la música de Lavoe. Entonces este hijo pues insiste y al final se crea la idea de llegar a Nueva York y conocer a Lavoe. Entonces, ellos llegan a Nueva York, esta familia, desde Orlando, llegan a Nueva York el 15 de julio de 1992. Conocen a Lavoe, entran en su apartamento, hablan con él, se hacen amigos y al final acuerdan irse a Orlando a vivir con ellos el 17 de este mismo mes, ¿no? En esta convivencia, pues, ellos le adecentan, el Lavoe consigue ganar peso, se recupera de su adicción, entra en un buen humor y lo acaban internando en un centro llamado el Lake Summer Mental Health en Leesburg, ¿vale? Después de que él fuera rechazado por varios centros. Aquí es donde se conoce oficialmente en su vida que tiene SIDA, ¿vale? De cara al público, porque obviamente él en un ámbito privado ya lo sabía. La entrevistadora Gloria Soltero, esto lo cuenta, le pregunta a la hermana de Héctor Lavoe, le pregunta, oye, Héctor, ¿tienes SIDA? Y la hermana ni se lo niega ni se lo confirma. Entonces era como una especie de secreto a voces, pero aquí ya se sabe a ciencia cierta que él tiene SIDA. Sí. Pero hay mucha controversia, ¿no? En cuanto cuándo lo supo él, cuándo lo supo todo el mundo, cuándo lo contrajo. Pero bueno, es esto, ¿no? De todo esto, de toda esta fuga, entre comillas, a Orlando se enteró David Lugo. Y David Lugo pues va a Orlando, ¿no? Diciendo que tiene los derechos de la obra de Lavoe, que supuestamente los adquirió engañándole y en un momento de debilidad mental. Y él llega a Orlando y a Lavoe pues le da un ataque de histeria. A Lavoe le da un ataque de histeria y pues solamente compensar el hecho de volver a Nueva York. Pero al final esto es fruto de
la influencia que ejercía David Lugo en la figura de Héctor Lavoe al final se la acaba llevando a Nueva York. Todo esto está contado en un libro, que el libro es Cada cabeza es un mundo, escrito por Jaime Torres, y que recoge el testimonio de toda la familia Pérez. Claro que es un libro parcial, porque es el testimonio de la familia Pérez, pero vamos, es una fuente como cualquier otra. Sí, se dice que, de hecho, el libro Cada cabeza es un mundo, de Jaime Torres, es un libro del que hemos también tomado algunas fuentes, porque al final es un libro que llevó una investigación periodística detrás muy importante y en el que también se habla de la relación con la santería de Héctor Lavoe y sobre todo este testimonio, este episodio de la familia Pérez, que es tan importante y que en muchos sitios no aparece ni mencionado. Sí, es que todos estos últimos años no son tan fáciles de encontrar información fidedigna porque es que hay mucha leyenda, hay mucha controversia. La propia vida de Héctor Lavoe siempre tiene este componente que es un poco misterioso. Al final el tío hacía cosas que no contaba nadie. O sea, estaba un día, ya en los 70, desde los 70, llegaba un día y le apetecía tomar droga y se salía, estuvieran en Orlando, estuvieran en Nueva York, estuvieran en Miami, donde fuera. El tío salía, se iba al barrio bajo de la zona y se iba a comprar droga. El tío hacía este tipo de cosas siempre y las hacía sin decírselas a nadie, de manera un tanto subrepticia. Entonces, en su vida siempre hay este componente un poco de desconocimiento, porque al final el tío era una persona muy solitaria y que iba mucho por libre. Y entonces hay muchas cosas que, como nadie las vio, no se saben a ciencia cierta. Bueno, él finalmente entonces se lo lleva David Lugo a Nueva York y él acaba muriendo a mediados del 93. De este último año de vida, ¿tú querías comentar algo? La verdad que, realmente hay poco que comentar. Como ya hemos dicho, la entrevista, el viaje a Orlando, finalmente la muerte. Yo creo que lo más reseñable de todo esto es su entierro en el Bronx. Bueno, que es un entierro... Antes de esto, grabó un último álbum. Que esto es buenísimo. No, pero no es una grabación suya en ese momento. Es simplemente que la Fania, en un intento por hacer dinero, lo que hizo fue rescatar grabaciones antiguas del dúo de Willie Colón y Héctor Lavoe, que tenían algún componente vocal, porque el proceso de grabación de Héctor Lavoe y Willie Colón se producía de la siguiente manera. Llegaban Willie Colón y el resto de miembros de la banda a la hora establecida, y por supuesto Héctor Lavoe no estaba. Entonces empezaban a tocar y hacían lo que es la parte instrumental, y luego llegaba Héctor Lavoe, pues a lo mejor ni llegaba, pero llegaba tarde. Si llegaba tarde, y él grababa la parte de la voz y todos se quedaban flipando diciendo: este tío es el puto amo, le han puesto aquí la grabación y lo ha hecho perfectamente, no sé qué. Bueno, pues el caso es que había muchas pistas que había grabado la banda sin la voz. Y entonces lo que hizo la Fania fue completar esas pistas instrumentales con la voz de un admirador, que es Van Lester. Y es este disco extraño que es póstumo. También hay, creo que hay también registros de la voz de Lavoe, o es simplemente Van Lester. Hay algún registro, pero es verdad que para completarlo se tomó la voz del hombre del Van Lester, que era una especie de admirador que es una especie también de imitador. Sí, es una cosa muy extraña también. Es una cosa muy extraña, es un imitador. Porque es que en la propia carátula del disco aparece en grande el gran disco, ¿no? Como el gran disco póstumo de Héctor Lavoe, ¿no? The Master and the Protégé. The Master and the Protégé, y en pequeñito Van Lester. Y luego resulta que Van Lester canta prácticamente todo. Y Van Lester, realmente yo creo que la relación entre ambos, entre Héctor Lavoe y Van Lester, era prácticamente nula. Se conocían, pues lo típico de un fan que ve en algún momento a su ídolo. Pero yo creo que no tenían ningún tipo de relación y, por supuesto, no era el maestro y su protegido. No, yo creo que no. Bueno, entonces él acaba falleciendo ya en el 29 de junio de 1993. Y bueno, ya lo que comentabas tú de su funeral. Sí, el entierro en el Bronx de manera multitudinaria, con las canciones de Héctor Lavoe saliendo de todas las casas, la gente persiguiéndole por las calles. Hay una anécdota de Larry Harlow, que fue uno de los encargados de llevar el ataúd en su funeral, y él fue al cementerio después de la misa para esperar a que llegara el ataúd, y el ataúd tardó 4 horas en llegar, tal como habría hecho el propio Héctor Lavoe, llegando tarde, porque al final pues toda la comitiva, toda la gente lo llevó por los distintos sitios, se fueron creo que a una playa o algo así. Sí, fue un velatorio... Fue un funeral largo. Y entonces, pues eso, llegó y le
le enterraron al lado de su hijo en un cementerio del Bronx, aunque... después se lo llevaron a Ponce, ¿no? Después se lo llevaron a Ponce, Puerto Rico. Creo que fue Ismael Miranda. Miranda, que era un gran amigo suyo y también salsero. Y bueno, fue el cantante, participó en el concierto del Chita, ¿no? Uno de los cantantes más icónicos de la Fania, Ismael Miranda. Obviamente no al nivel de Héctor Lavoe, pero muy, muy icónico. Y el cantante que comenzó con la orquesta Harlow a hacer algunos de sus mejores discos. Y hay que decir también que fue Nilda, la primera, Pucci, fue la primera que llevó a cabo estas gestiones para trasladar el cuerpo, pero se murió antes de acabar esas gestiones y al final fue Ismael Miranda el que trasladó los 3 cuerpos, el de Pucci, el de Héctor Lavoe y el de su hijo, a Ponce, que es donde descansan a día de hoy. Y nada, pues con esto entonces cerramos ya el episodio de la vida de este cantante icónico, un cantante que, a ver, sería, o sea, no podemos decir que cerráramos el episodio de Héctor Lavoe en general, sino solamente de su vida, porque es un cantante que ha trascendido de manera inimaginable, inconmensurable, la cultura salsera, la cultura de la música latina. Pues eso, de una manera inconmensurable. Es que no se puede ni siquiera, o sea, es que me quedo sin palabras, lo siento. Han habido numerosos intentos de realizar películas acerca de Héctor Lavoe. Hubo 2 directores que tuvieron una especie Yo recuerdo de una película. Hay una película de Marc Anthony y Jennifer Lopez que fue muy criticada. El propio Willy Colón dijo que a partir de esa película Marc Anthony no le parecía bien, ya no a nivel profesional, sino a nivel personal, que le parecía un oportunista. Yo no la he visto, la película. Yo tampoco la he visto, la verdad. Pero solamente la pinta ya no me he hecho un poco para atrás. Sí, aunque es verdad que hay mucha gente que dice que Marc Anthony es la viva imagen de Héctor Lavoe. Esto es discutible, cuanto menos, porque al final Marc Anthony... a ver, en este podcast hay que especificar que somos un poco haters de la música actual y del reggaetón y de todo este tipo de géneros. A ver, somos un poco... yo qué sé. Ya defínanlo ustedes mismos. Respetamos a todo el mundo, ¿eh? Pero es verdad que en ese sentido somos un poco carcas. Respetas tú a todo el mundo. Sí. Vale. Pero bueno, pues eso, que Marc Anthony se aprovechó un poco del momento, de todo este revuelo, 10 años después, para hacer esta película. Pero también hay una obra de teatro que se estrenó en Nueva York que tuvo mucho éxito. Un musical. Sí, que se titula ¿Quién mató a Héctor Lavoe? Sí. Y bueno, todos estos intentos posteriores de hacer una película y obviamente la influencia de Héctor Lavoe hasta el día de hoy es como tú has dicho, inconmensurable y fue la primera gran estrella trascendental de la música latina. Sí, y gracias a esto pues nos ha servido también para hacer un repaso sobre los orígenes de la salsa y los orígenes de las salsas le deben muchísimo a Héctor Lavoe. Pues con esto cerramos, ¿no? el primer episodio de Radio Alimaña, una radio que le debe su origen del nombre a Héctor Lavoe. Y nada, pues esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Todas las canciones, como ya hemos dicho anteriormente, pues las canciones a las que nos hemos referido y otras que consideramos también muy importantes, las podrán escuchar en una playlist oficial de Radio Alimaña. Héctor Lavoe, Radio Alimaña, la pueden escuchar en Spotify y ya veremos si la podemos subir también. Y también tenemos pensado hacer un par más de playlists, algunas sobre los orígenes de la salsa, para que la gente se vaya ubicando, y también yo creo que podemos hacer otra de lo que es la Fania, de distintos artistas que estuvieron alrededor de todo el universo de Héctor Lavoe. Yo creo que eso puede ser muy interesante. Pues nada, un saludo y esperemos que lo disfruten y esperemos que sigan sintonizando Radio Alimaña, un podcast que seguirá durante los próximos meses. Nada, un saludo. Un saludo y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram nos llamamos @radioalimanapod y en Twitter @alimanaradio. Como podéis ver, no nos han dejado poner la ñ y hemos tenido que recurrir a la n, aunque suene bastante mal. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.